Esta es la historia de Kofi, un niño diferente a los demás, abandonado por su propia gente y nacido en circunstancias misteriosas. Su nacimiento fue considerado una maldición por los ancianos de la aldea, pero nadie podía prever el destino extraordinario que le aguardaba. En la aldea de Samara, rodeada de exuberantes selvas, nació un niño albino en circunstancias trágicas. La madre de Kofi falleció durante el parto y el niño fue extraído del vientre de su madre sin vida. Las matronas, al ver el color pálido de su piel y sus ojos claros, quedaron estupefactas y no tardaron en llamar a los 3 ancianos de la aldea. Cuando los ancianos llegaron a la cabaña, sus rostros se llenaron de horror y miedo. Para ellos, el niño albino no era solo una rareza, sino un augurio de mala suerte. Decidieron que Kofi debía ser exiliado de la aldea para ahuyentar a los malos espíritus que, según ellos, traería consigo. Así, el pequeño Kofi fue abandonado a su suerte en medio de la noche, en una cabaña fría y oscura, con la muerte rondando a su alrededor. Esa misma noche, una tormenta se levantó y azotó a la aldea de Samara con una furia fuera de lo normal. Desde lo más profundo del cielo surgió una luz cegadora que solo duró unos segundos. Al desaparecer, las nubes y la tormenta cesaron de repente, dejando a toda la aldea asombrada y aterrorizada. Los aldeanos, temiendo lo peor, se apresuraron hacia la cabaña donde habían abandonado a Kofi, culpando al pequeño infante de aquel presagio de mala suerte, pero al llegar descubrieron que ya no estaba allí. Buscaron durante toda la noche. Finalmente, lo dieron por desaparecido. Los ancianos intentaron calmar al pueblo, asegurando que un recién nacido no podría sobrevivir solo en la selva. Días después del incidente, en un rincón oculto de la vasta selva que rodeaba la aldea de Samara, el pequeño Kofi se encontraba sorprendentemente a salvo. Había sido encontrado por una manada de gorilas y su llanto desconsolado, provocado por el frío, el hambre y el miedo, atrajo la atención de una de las hembras. Guiada por el instinto maternal, la hembra lo acunó entre sus brazos, proporcionándole calor y alimento. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal, donde cada historia, como la de Kofi, tiene un secreto por revelar. Los años pasaron plácidamente en la aldea de Samara, mientras el pequeño Kofi crecía sano y fuerte entre los gorilas que lo adoptaron. Era uno más de la manada, todos le respetaban. Sin embargo, Kofi siempre sintió que no pertenecía a ese mundo, y llevado por su ingenuidad y juventud, se aventuró en busca de sus semejantes. Tras mucho vagar, llegó a la aldea de Samara, el lugar de su nacimiento, y se quedó al otro lado del río, observando a esos seres humanos que le parecían tan extraños. Criado entre gorilas, Kofi no conocía las costumbres ni el lenguaje humanos y no podía imaginar lo que le esperaba. Al acercarse a la entrada de la aldea, los aldeanos quedaron horrorizados al verlo. No podían creerlo, era el niño maldito que habían abandonado años atrás. Los aldeanos se mantuvieron distantes, mirándolo con miedo y desprecio. Rápidamente, los guardias de la aldea se presentaron ante Kofi, apuntándole con sus lanzas. Kofi, habiendo desarrollado una gran agilidad y fuerza al crecer en la selva, se deshizo de los 2 guardias más cercanos en un abrir y cerrar de ojos. Ante la estupefacción de toda la aldea, más guardias llegaron y le dispararon un dardo tranquilizante, tratándolo como si de una bestia se tratase. Una vez capturado, los guardias apresaron a Kofi y lo encerraron en una jaula utilizada para apresar a las bestias más feroces. Kofi se despertó confundido y mareado, encadenado a una jaula en el centro de una cúpula rodeado de gente. Frente a él estaban los 3 ancianos de la aldea, aquellos que años atrás decidieron abandonarlo a su suerte. Los ancianos, nerviosos y estupefactos, preguntaron a Kofi cómo había sobrevivido él solo en la selva todos estos años. Pero Kofi, al haberse criado entre los gorilas de la selva, solo podía emitir sonidos y revolverse en sus cadenas. Los ancianos, al ver tal situación, lo consideraron una bestia que debía ser eliminada por el bien de toda aldea. El final de Kofi parecía inminente. Los ancianos habían ordenado a los guardias que acabasen con él. Mientras tanto, fuera de la cúpula, unas nubes de tormenta comenzaron a formarse y un fuerte viento se levantó. Los guardias estaban a punto de acabar con la vida de Kofi cuando un enorme estruendo interrumpió dentro de la cúpula. Esta cedió, dejando ver un enorme brillo similar al de años atrás, un brillo tan cegador que nadie era capaz de mantener los ojos abiertos. Una vez el brillo desapareció, la tormenta también cesó,
y cuando los guardias y los ancianos consiguieron recuperar la vista, Kofi ya no estaba, había desaparecido. Kofi comenzó a recobrar el sentido tras la tremenda sacudida que sintió mientras aún estaba dentro de la cúpula. No podía creer lo que veía. Estaba volando por el cielo. Alzó la vista, pero no consiguió ver nada debido al resplandor que lo cegaba, y pronto volvió a perder el conocimiento. Aturdido y confundido, Kofi se despertó en la selva, como había ocurrido muchos años atrás, pero esta vez, ante él, estaban dos inmensas bestias que le provocaron una sensación de pavor e insuficiencia tan grande que quedó completamente paralizado. Se encontraba ante los espíritus guardianes de la aldea. Uno de ellos era un león alado tan grande como una colina, guardián del viento y las tormentas, encargado de suministrar la suficiente agua de lluvia para que los cultivos de los aldeanos fueran prósperos y abundantes. El otro era un pájaro del mismo tamaño, rojo como el fuego y brillante como el sol. Él era el guardián de la vida, encargado de favorecer la natalidad y prosperidad de la aldea. Ambos guardianes miraban fijamente al diminuto Kofi, y éste comenzó a escuchar las voces solemnes de los guardianes en su cabeza. Aunque no conocía lenguaje alguno, entendía perfectamente las palabras que se formaban en su mente. Los guardianes le revelaron que él era el niño de la profecía, el profeta que anunciaría el fin de esas tierras, aquel rechazado por su propia especie. Kofi estaba completamente aturdido y confundido, ya que entendía a la perfección las palabras que se formaban en su mente. Los guardianes continuaron hablando, mientras le miraban fijamente, le dijeron que él era el guardián de la esperanza y de los hombres reencarnado en un cuerpo mortal para defender a los habitantes de la aldea de todos los peligros físicos que los amenazaran. Él era el guardián albino. Le dejaron saber que un gran mal se acercaba a las tierras de Samara y Kofi era el único con el poder necesario para repeler dicho mal. Kofi, desconcertado, se preguntó mentalmente qué debía hacer, pues sentía que los aldeanos lo odiaban y no lo querían a su lado. Los guardianes le aseguraron que pronto comprenderían su verdadero propósito y lo venerarían como a un dios. Le revelaron que un gran ejército de una nación enemiga se acercaba a esas tierras con la intención de arrasar todo a su paso. El general del ejército enemigo sabía de un gran poder oculto en esas tierras y lo quería para él. Kofi se preocupó, cuestionándose cómo podría él solo derrotar a todo un ejército. Los guardianes le aseguraron que no estaría solo, pues contaba con todo el poder de la selva. Kofi, sabiendo que no sería fácil derrotar a un ejército entero, preguntó a los guardianes qué pasaría si llegase a fracasar en su misión. Los guardianes decidieron mostrárselo, y de repente, una serie de imágenes de desolación y muerte se sucedieron en los pensamientos de Kofi, dejándolo completamente helado. Comprendió la gravedad de su misión, y aunque dudaba de sus capacidades, los guardianes le recordaron que era un guardián, y tenía el poder necesario para llevar a cabo dicha tarea. Los guardianes desaparecieron de nuevo, dejándolo aturdido pero decidido a cumplir su destino. Kofi tiene una gran misión por delante. Déjame en los comentarios cómo crees que terminará esta primera parte de la historia. Kofi, sabiendo cuál era su destino, se puso en marcha hacia la aldea de Samara. Aunque se había criado en la selva, desconocía por completo aquel lugar al que lo habían llevado los guardianes. Se pasó horas caminando sin rumbo alguno, y en un momento en lo que parecía un camino interminable, Kofi escuchó el crujir de las ramas, lo que lo puso en alerta. De repente, como si de una ilusión se tratase, la selva se partió en dos, mostrándole el camino. Kofi, desconfiado y en posición de ataque, se adentró en aquel camino. Finalmente llegó a un claro enorme justo en el centro de la selva. Aquel claro estaba dividido por la bifurcación del río que pasaba por allí, pero lo que más llamó su atención fue la enorme piedra situada en el centro. Súbitamente, Kofi comenzó a sentir cosas extrañas. Podía escuchar el murmullo del viento como si intentara formar palabras, los pensamientos de todos los animales ocultos a su alrededor y, sobre todo, podía escuchar el espíritu vibrante de la selva. Podía sentirlo todo. Tremendamente confundido, Kofi se acercó a la gigantesca roca. Con cada paso que daba, sentía cómo el aire alrededor de la roca se volvía más pesado y cargante, hasta que finalmente consiguió acercarse lo suficiente como para tocarla con sus propias manos.
La roca empezó a vibrar de forma descontrolada. Parecía que el suelo se iba a partir de un momento a otro. Cuando aquella vibración cedió de repente, ante él apareció la figura de un hombre huesudo y bastante anciano, reflejando la sabiduría de 1000 vidas. El anciano esta vez, con una apariencia más humana y con tono sereno y calmado, se presentó como Amadi, el último sabio con vida de esas tierras. Explicó que la llegada de Kofi había sido profetizada hace mucho tiempo y que él era el elegido para salvar a las tierras de Samara del inminente peligro que se avecinaba. Amadi le explicó al joven Kofi que antiguamente, cuando los hombres aún no existían, esas tierras estaban habitadas por una diosa y sus espíritus guardianes, el nombre de aquella diosa era Samara, diosa de la fertilidad, de ahí el nombre de aquellas tierras. Le reveló que hubo una gran guerra entre los distintos dioses que habitaban el antiguo mundo, donde Samara pereció ante un dios de la guerra del bando contrario, dejando aquellas tierras a su suerte. Fue gracias a los espíritus guardianes que estas tierras siguieron existiendo. Tras la llegada de los primeros humanos, los espíritus regentes los ayudaron a prosperar sin que ellos llegasen a notar su presencia, ya que, de ser así, la codicia y maldad que caracterizan a los humanos podría llegar a poner en peligro su existencia. Amadi confesó al joven Kofi que los guardianes solo se presentaban en los sueños de unos pocos elegidos. Esos elegidos pasaron a llamarse los sabios y por mucho tiempo fueron respetados, haciendo de la tierra de Samara un lugar próspero. Pero la sombra de la codicia se apoderó del gobernante de aquella época y decidió que el poder de los espíritus debería de ser solo suyo. El gobernante enloqueció y dio caza a todos los sabios de la aldea, uno por uno. Los 4 últimos que quedaron con vida huyeron hasta la frondosidad de la selva. Aún así, el gobernante los persiguió incansablemente. Fueron perseguidos durante días, fueron cayendo uno a uno, pero uno de ellos consiguió sobrevivir. Ese último superviviente refugió aquí en lo más profundo de la selva. Ese sabio, al estar fuera del ruido de la aldea y de la gente, consiguió una conexión aún mayor con los espíritus guardianes, consiguiendo de esta forma una audiencia ante ellos. Los guardianes le confesaron al sabio que no había sobrevivido por pura coincidencia. Ellos habían atado el alma de aquel sabio a esta selva con el propósito de guiar y enseñar al futuro guardián de la esperanza. Han pasado 500 años desde aquel incidente, y por fin estás aquí, joven Kofi. El sabio continuó explicando al joven Kofi todo sobre aquella tierra y de los poderes que se ocultaban en ella. Kofi, como si de una persona que conocía de toda la vida, lo escuchó atentamente, absorto, hasta quedar completamente rendido por el cansancio. A la mañana siguiente, Kofi se despertó y se sentía como nunca, más ligero, más ágil y menos cansado. Al girarse en busca del sabio Amadi, descubrió que no se encontraba en el mismo lugar en el que se quedó la pasada noche. No obstante, comprendió que era hora de ponerse en marcha. Kofi, sabiendo su destino, se puso en marcha hacia la aldea de Samara. A pesar del miedo que sentía, una nueva determinación llenaba su corazón. Debía salvar a su gente, incluso si ellos no lo aceptaban. Mientras se acercaba a la aldea, notó que la selva a su alrededor estaba más viva que nunca. Los animales lo seguían de cerca, como si entendieran la importancia de su misión. Los árboles parecían inclinarse ligeramente a su paso, y el viento susurraba palabras de aliento. Kofi sabía que no iba a ser fácil convencer y ganarse los corazones de los aldeanos y aún menos el de los ancianos, pero con gran determinación y esfuerzo cruzó el río que separaba la selva de la aldea y se dirigió hacia el centro de la aldea. Los aldeanos lo vieron llegar y el miedo se apoderó de ellos una vez más. Pero esta vez era todo distinto. Ante sus ojos ya no había un chico sino un hombre, pues ya habían pasado años desde el incidente de la cúpula. Lo que para Kofi fueron unos días, para la aldea de Samara fueron años, pues el tiempo en el lugar donde estuvo con los guardianes corría de forma distinta. Los aldeanos empezaron a rodearle impidiéndole el paso. Los guardias también llegaron apuntándole con sus lanzas al igual que la vez anterior. Los ancianos llegaron a donde se encontraba Kofi, y con una mirada fría llena de locura, uno de los ancianos gritó a los guardias para que lo apresaran. Kofi levantó las manos en señal de paz, pero eso no fue suficiente para que los guardias se detuviesen. Sin embargo, antes de que los guardias le alcanzasen repentinamente, aparecieron los animales de la selva,
rodeando al joven Kofi como si tratasen de protegerlo. Toda la aldea quedó en silencio, estupefactos ante la situación que estaban viendo. Finalmente, uno de los ancianos dio un paso al frente y con voz temblorosa preguntó a Kofi que quién demonios era. Kofi dio un paso al frente y con voz firme y clara advirtió a toda la aldea del peligro que se acercaba y que debían de prepararse para la batalla que se avecinaba. El silencio se hizo de nuevo en toda la aldea. Estaban completamente sorprendidos. ¿Cómo era posible que un joven que no tuviese la capacidad de hablar y comunicarse ahora hablase la lengua a la perfección? La tensión en el aire era palpable. El anciano que se encontraba cerca de Kofi frunció las facciones de la cara y preguntó qué clase de peligro se avecinaba. Kofi se dirigió a todos los aldeanos y les contó todo lo que sabía gracias a los guardianes y a Madi. Tras escuchar sus palabras, el murmullo, la duda y el miedo se hicieron dueños del lugar. Los ancianos se miraron entre sí y preguntaron a Kofi que por qué debían de confiar en él, ya que ellos solo le han intentado acabar con él desde el día en el que nació. Kofi, con una sonrisa, les dijo que era su destino como guardián de Samara. Los aldeanos aún no se habían dado cuenta, pero la chispa de la esperanza se había encendido en sus corazones. Los ancianos, aún confundidos, asintieron y decidieron confiar en Kofi. Los meses venideros iban a ver muy duros. Los habitantes de Samara aún no lo sabían, pero les esperaba una ardua tarea. Gracias por escuchar hasta el final de esta primera parte. Si quieres seguir disfrutando de la aventura de Kofi y los espíritus, no olvides de suscribirte y darle like. También quiero que me dejes saber en los comentarios qué final esperas para esta historia inolvidable.